Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos a nuestro canal Estructuratec 21, un canal dedicado al aprendizaje de la ingeniería estructural. Estoy muy contento de estar acá de nuevo con todos ustedes, sobre todo para tocar este tema tan interesante que gira en torno al diseño de muros sobre vigas. A menudo, en sus proyectos de estructuras de mampostería, se topan con una configuración en las plantas, precisamente en la que un muro de mampostería, que normalmente tiene carga, va a descansar sobre alguna viga. Es decir, no tendrá continuidad en ese eje con un muro en la planta inferior, sino que tendremos que estructurar con una viga debajo. Y justamente este tema es el que vamos a platicar el día de hoy. En la primera parte del video vamos a platicar acerca de lo que nos presenta la normativa para poder trabajar precisamente en este escenario. Y en la segunda parte veremos un caso que vamos a resolver juntos y en donde espero que quede muy claro el procedimiento que debemos de seguir para atacar este tipo de problemáticas. Muy bien, vamos a comenzar. El primer tema que vamos a platicar es precisamente el punto que nos define la normativa para calcular el peralte mínimo que va a tener la viga o trave que va a recibir precisamente a ese muro de mampostería. ¿Cuál es lo primero, el primer lineamiento que nos marca nuestra norma técnica complementaria para el diseño de estructuras de mampostería? Por cierto, vamos a ver los criterios ya de la nueva normativa del 2020, discutimos en un video anterior. Nos dice que el cociente de la longitud entre el peralte, de la longitud del muro y el peralte de la viga, sobre la que se va a desplantar precisamente ese muro, debe de ser menor o igual que 14. Es decir, aquí estoy colocándoles las variables en el esquema que precisamente aparece en la norma. Vamos a dividir la longitud total de la viga entre su peralte, ¿sí? En alusión, digamos, el subíndice V hace alusión a las variables de la viga en particular. Esa relación entre la longitud total entre ejes y el peralte total de esa viga, debemos de mantenerla siempre por debajo o a lo mucho igual a 14. Y la otra especificación se nos dice que para vigas de sección rectangular de concreto o para cualquier otro tipo de sección, el momento de inercia debe de ser siempre mayor o al menos igual a la longitud de la viga al cubo entre 1600. Donde, pues por supuesto, I es el momento de inercia de la sección transversal bruta de nuestra viga, y además se nos dice que en ningún caso el peralte de esa trave o de esa viga debe de ser menor que 25 centímetros. Es decir, nos marca la pauta, este criterio, para definir la geometría de la viga en cuestión. Esto es importante y este criterio está enmarcado precisamente en el capítulo correspondiente a este fenómeno, donde va a recibir una viga a un muro de mampostería con una carga. Este criterio que acabamos de discutir nos va a definir, repito, la sección transversal mínima de nuestra viga. Y por otro lado, se nos pide en la misma norma que revisemos el esfuerzo de compresión en el muro y nos marca una serie de condiciones. Voy a leerlas, este párrafo está directamente tomado de la norma y ahorita lo voy a explicar. Este inciso va a ser aplicable solo para muros con relación de aspecto H sobre L mayores o iguales a 0.6, donde H es la altura del muro y L, como lo ven en la imagen, es la longitud. En caso contrario, deben de ustedes de analizar la interacción entre el muro y la viga, enfocando sus esfuerzos en observar precisamente los esfuerzos rasantes horizontales. Y se verificará que los esfuerzos de compresión máximos en los extremos del muro, que son las zonas que están marcadas acá, no excedan del esfuerzo máximo resistente a compresión de la mampostería. Y para ello nos dan esta expresión que observan aquí. F subíndice Cm es el esfuerzo actuante en los extremos del muro. Ahorita vamos a platicar cómo obtenerlo. Y ese esfuerzo actuante debe de ser siempre menor o igual a la resistencia de la mampostería en su conjunto, hablando del muro, por el factor de resistencia que hemos discutido en otros videos. Lo importante acá, esto, digamos, la parte de la derecha tiene que ver precisamente con la resistencia del muro, eso ya lo hemos discutido,
Pero la parte izquierda, precisamente en este capítulo, se nos enuncia la manera en la que vamos a calcular ese esfuerzo en los extremos del muro. Y básicamente la norma nos dice que debemos de dividir la carga actuante entre el área bruta del muro y eso lo vamos a multiplicar o lo debemos de calcular o multiplicar por un factor que le llamamos factor de concentración de esfuerzo en el muro, F subíndice CE. Justamente en los capítulos que siguen vamos a platicar de cómo calcular este F subíndice CM. ¿Cómo lo podemos calcular? El F subíndice CE, perdón. ¿Cómo lo podemos calcular? Pues muy sencillo. En el capítulo se nos marcan expresiones para muros con longitud relativa a la de la viga igual a 1, es decir, cuando la longitud del muro entre la longitud total de la viga que va a recibir ese muro sea igual a 1, es decir, cuando el muro cubra toda la longitud de la viga, ¿sí? Que se recargue este muro en toda la distancia de la viga, el factor de concentración de esfuerzo, F subíndice CE, va a ser igual a 1.6 veces una variable K, que vamos a discutir ahorita cómo calcularla, menos 3.9. Y nos dice la norma que para muros con una relación largo del muro entre largo de la viga o claro de la viga menores a 0.9, la expresión se ajusta precisamente como 3.2 veces K menos 7.8 y este factor vamos a multiplicarlo o premultiplicarlo por K subíndice C. ¿Cómo vamos a calcular K subíndice C? Pues muy sencillo, se nos dan estos rangos, 0.7, 1 y 1.5, para las relaciones C sobre C máxima igual a 0, igual a 0.5 e igual a 1. ¿Qué es C? Ya lo están viendo aquí en la imagen, es la distancia existente entre el centroide o el eje centroidal del muro y el centro precisamente de la viga, ¿sí? Y C subíndice máxima, lo vamos a calcular de una manera muy simple, es la longitud total de la viga menos la longitud del muro entre 2. De ahí obtenemos la relación C sobre C máxima y asociamos un factor K subíndice C dependiendo de estos valores. Seguramente se están preguntando, bueno, ¿y qué pasa si esta relación C sobre C máxima me da precisamente una magnitud intermedia entre estos tres valores que nos están dando? Muy sencillo, la norma nos marca la necesidad de interpolar linealmente para obtener el valor de K subíndice C. Lo mismo acá, para relaciones comprendidas entre 0.9 y 1, vamos a precisamente interpolar entre los valores límite. Muy bien, ¿cuál es la variable que nos falta definir? Pues precisamente la K. La K no es otra cosa más que la relación o el cociente entre el módulo de elasticidad de la mampostería, aquí está indicado en la imagen, por el espesor del muro, por la longitud de toda la viga, entre el módulo de elasticidad de la viga que ustedes vayan a disponer debajo del muro, por el momento de inercia de esa viga, por un esfuerzo F subíndice I, ahorita vamos a calcularlo y vamos a definir esa variable, en realidad no es un esfuerzo, es una constante que vamos a definir ahorita, y todo ese cociente lo vamos a elevar a la 1/4. Vamos a empezar a definir estas variables, les decía que F subíndice I es precisamente una constante que vamos a calcular y la vamos a calcular de una manera muy sencilla. Es el cociente de W subíndice P entre W subíndice P más 5 veces W subíndice U. Ahorita vamos a definir qué son esas variables. Acá les pongo a la derecha la manera en la que vamos a calcular W subíndice P. Es la carga que trae el muro entre el área bruta de ese muro por T, que es el espesor del muro, por A cuadrada menos 4A cúbica más 8A. Ahorita vamos a definir lo que es precisamente A. El valor de A no es otra cosa más que la relación o el cociente entre la longitud del muro y la longitud total de la viga. W subíndice U es la carga vertical de diseño por unidad de longitud sobre la viga. Si ven en la imagen, W subíndice U es la carga uniformemente distribuida que está operando precisamente sobre su viga.
Esto es importante que se entienda. Esta carga puede provenir precisamente de la distribución de carga que traiga su sistema de entrepiso, ¿sí? Es la carga que le transfiere la losa a la viga y obviamente es producto de la combinación de las acciones de carga gravitacional y esa carga total es precisamente W subíndice U. Por otro lado, tenemos tres variables nuevas. E subíndice F, ya lo decía, es el módulo elástico del material que ustedes vayan a implementar en su viga. I mayúscula, que es el momento de inercia de la sección bruta de su viga. Y L subíndice V, ya lo dijimos, es la longitud de la viga, tal como lo ven acá en la imagen. Con estos valores calculamos W subíndice P. Con esos valores de W subíndice P vamos a calcular esta constante F subíndice I en el entendido de que debe de haber consistencia en las unidades. W subíndice P y W subíndice U van a ser cargas, como lo anunciábamos acá, que van a estar en unidades de kilogramo sobre metro. Vamos a verlo precisamente este detalle a partir del ejemplo que les he preparado. Muy bien, y por último, la normativa nos establece que tenemos que revisar una vez que hemos propuesto nuestra sección de viga y hemos garantizado que los esfuerzos en los extremos del muro se mantienen dentro de los rangos que discutimos, el último paso es revisar los desplazamientos. ¿Cómo vamos a calcular esos desplazamientos o revisar o verificar que con la sección que ustedes están proponiendo para su viga y con la carga del muro se mantengan los desplazamientos o las deflexiones en ella dentro del rango de lo permisible? Precisamente en este apartado se nos define una expresión, que es la que ven aquí, para verificar el cumplimiento de este estado. Y es muy simple, se nos marca la relación entre la longitud de la viga y el peralte de la misma. Si nosotros garantizamos que esta relación es menor o a lo mucho igual a este lado de la ecuación, al lado derecho de la ecuación, entonces garantizamos que esta condición por desplazamiento se cumple. W subíndice P, ya lo decíamos, esta es la expresión que traíamos del material anterior. De nueva cuenta les pegué el valor de A, W, y las tres variables que están involucradas en el análisis. Son las mismas que ya habíamos discutido en el slide anterior. Muy bien, lo que vamos a hacer ahora es analizar un caso para que ustedes vean cómo se aplica este criterio y se me ocurrió prepararles un ejercicio típico donde ustedes tienen un sistema de marcos, ¿sí? Un sistema de muros, pueden ser marcos rígidos o pueden ser muros, donde ustedes tienen una viga, precisamente están estructurando una viga que va precisamente a recibir el muro de mampostería que está en la parte superior. Noten que en el nivel inferior no existe una continuidad de muro de mampostería, sino que se decide disponer una viga que va a recibir precisamente el muro de mampostería. Las longitudes que están aquí en nuestro ejemplo que vamos a resolver es un claro de 6 metros para la viga. Vamos a usar en el muro de mampostería superior, vamos a usar bloque hueco de arcilla, Nova Ceramic, con una resistencia total a la mampostería de 40 kilos sobre centímetro cuadrado. Y por otro lado, derivado de la bajada de cargas, tenemos como dato que se van a transferir 1500 kilos por cada metro de descarga, ¿sí?, en la trave en cuestión, y sobre el muro van a operar 7200 kilogramos, ¿sí? Acuérdense que necesitamos el valor de la carga o de la descarga en el muro para poder hacer nuestros análisis. Muy bien, ¿cuál es el primer paso? El primer paso es determinar el peralte mínimo que va a tener nuestra viga, como lo comentábamos. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Recuerdan, platicábamos que nos pide precisamente este apartado que mantengamos la relación entre el largo de la viga y su peralte por debajo o a lo mucho igual a 14. De aquí vamos a hacer un simple despeje, ¿sí?, de esta expresión para dejar libre el peralte y poder calcularlo. Lo que vamos a hacer es dividir la longitud de la viga entre 14. Más o menos nos está requiriendo alrededor de 43 centímetros de peralte como mínimo, y de ahí para arriba lo que nosotros propongamos para hacer la revisión. Razón por la cual sugiero que para continuar con las revisiones de los otros dos estados, voy a proponer
un peralte total de esa trave de 50 centímetros y una base de 30. Y vamos a observar qué es lo que pasa en las revisiones. Recuerden que el segundo escenario que nos pedían revisar es que también la inercia o el momento de inercia fuera mayor a la longitud total de la viga al cubo entre 1600. Y para ello vamos a recordar que para una viga rectangular el momento de inercia es igual a la base por el peralte al cubo entre 12. Y este valor debe de mantenerse mayor o al menos igual al valor de la derecha. Vamos a hacer los análisis. Tenemos la trave de 30 centímetros de base, 50 centímetros de peralte, y por el otro lado tenemos una longitud de 600 centímetros, lo vamos a elevar al cubo, entre los 1600. Lo que vemos es que efectivamente se está cumpliendo que el momento de inercia es mayor a este factor que nos solicita la norma, razón por la cual el dimensionamiento pinta bien, al menos en cumplimiento con este apartado. Veremos a continuación en el paso 2 y 3 que también requerimos hacer las otras revisiones que comentamos con esta propuesta de peralte. Y lo que vamos a hacer es garantizar que también se cumplan los otros dos estados con nuestra propuesta de peralte. Muy bien, vamos a observar el siguiente paso. El siguiente paso es revisar el esfuerzo de compresión en los extremos de los muros, como lo habíamos discutido, y para ello se nos marcaba precisamente una serie de criterios. Lo primero que debemos de ver en el caso que estamos resolviendo es que nuestro muro se va a apoyar a lo largo de toda la longitud de la viga, razón por la cual la relación entre la longitud del muro y la longitud de la viga va a ser igual a 1. En este escenario, si recuerdan, el factor de concentración, F subíndice CE, va a ser igual a 1.6 veces el valor de K menos 3.9. K discutimos que tiene esta expresión y la constante F subíndice I la vamos a calcular con esta otra ecuación y aquí aparece WP, que también debemos de calcularlo con esta expresión de abajo. Y para poder calcular o entrar a todas estas expresiones, la primera variable que requerimos es A, para poder calcular WP. A es igual, decíamos, a la longitud del muro entre la longitud de la viga. En este caso, como tienen las mismas longitudes, o el muro se recarga sobre toda la viga, pues A será igual a 1. De ahí es que nosotros vamos a obtener las siguientes variables que están involucradas en las otras ecuaciones. La primera de ellas es el módulo de elasticidad de la mampostería, recordando, como lo hemos tratado en otros videos, que este valor precisamente viene de las fichas técnicas de la mampostería que ustedes van a usar. En mi caso, en este caso que estamos resolviendo, estamos analizándolo con un bloque hueco de arcilla de la marca Nova Ceramic, quien nos da precisamente en su ficha técnica el módulo de elasticidad de este material, que es el que tienen aquí. Y por otro lado, lo habíamos comentado, la variable E subíndice F es el módulo de elasticidad de la trave o de la viga que vamos a disponer. En este caso, la viga va a ser de concreto reforzado y tendrá un F'C de 250 kilos sobre centímetro cuadrado. Recordarán que para concretos clase 1, la misma norma establece que hay una correlación entre el módulo de elasticidad y el F'C a través de 14.000 veces la raíz de esta variable. Por lo tanto, hemos calculado el módulo elástico para un concreto de 250 kilos sobre centímetro cuadrado y estos datos precisamente están acá en el cálculo de K. Pero antes de llegar acá, vamos a calcular la siguiente variable, que es W subíndice P. Tenemos la carga, que es PU, 7.200 kilos, que es lo que recibe el muro, entre el área bruta del muro, son 6 metros por 0.12 metros, recuerden que son 12 centímetros de espesor el muro, por precisamente el espesor, que es 12 centímetros, acá está en metros. Ojo con la congruencia de las unidades. Y estamos sustituyendo el valor de A. En este caso, el valor de W subíndice P obtenido es de 6.000 kilos sobre cada metro. Posteriormente, nos venimos a calcular el factor F subíndice I, sustituimos el valor de WP y recuerden que W subíndice U es la carga que va a estar precisamente aplicándose a lo largo de la viga por concepto de las descargas de la losa o del entrepiso.
En este caso, la carga que le llega es 1500, este es un dato de la bajada de cargas, y calculamos nuestro factor, que en este caso nos da 0.44. Nos traemos precisamente todos estos datos que usamos acá previamente y los sustituimos en la ecuación para obtener el valor de K. K nos da 7.48. Aquí hay algo importante. Las unidades que estamos usando están en kilogramos sobre centímetro cuadrado. Este momento de inercia está en centímetros a la cuarta. Este es un factor adimensional, como lo pueden ver acá. Y el módulo de elasticidad, precisamente de la mampostería, ya está en kilogramos sobre centímetro cuadrado. Y por eso estamos colocando la longitud de la viga en centímetros. ¿Qué valores estamos esperando para acá? Esto es muy interesante, viene precisamente como un comentario en la norma. Si se dan cuenta, esta expresión de K nos relaciona de alguna manera la rigidez o las características inherentes al muro entre las características de la viga. Se nos dice, y es fácil imaginarse, que los valores de K deben de fluctuar entre 3 y 8. Para un valor de 3, un valor chico, digamos, si el valor de K les da muy pegado hacia 3, lo que significa es precisamente que la relación que existe entre la rigidez de la viga y el muro es alta. Es decir, la viga es muy rígida respecto a el muro. Y para valores más altos, como en nuestro caso, pues quiere decir precisamente que la rigidez de la viga no es tan grande respecto precisamente al muro. Ya lo digo, esperen valores entre 3 y 8, en este caso estamos obteniendo 7.48. Por último, vamos a calcular el factor de concentración, sustituyendo el valor de K, y nos da un valor de 8.07. Justamente este factor, como lo comentamos, lo vamos a usar para verificar el esfuerzo en los bordes del muro. Si recuerdan, lo que teníamos que cuidar es precisamente que el esfuerzo en los extremos del muro no sobrepasara la capacidad de la mampostería. Justamente, razón por la cual nos vamos a traer el factor de concentración y lo multiplicamos por la relación entre PU, que es la carga del muro, entre el área bruta del muro, nos da 8 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Y la norma lo que nos pide finalmente para revisar el esfuerzo de compresión en los extremos del muro es que se cumpla esta inecuación. Recuerden que el factor de resistencia por compresión es 0.6 y recuerden que también para los blocks que estamos usando, la resistencia de la mampostería es de 40 kilos sobre centímetro cuadrado. De ahí que podemos dar fe de que el lado izquierdo o el esfuerzo de concentración en el muro está por debajo de la capacidad de la mampostería. Razón por la cual decimos que esta revisión pasa sin ningún problema y hemos cumplido con el segundo estado. ¿Cuál es el tercer y último estado? El tercer y último estado, ya lo decíamos, es la revisión del desplazamiento. Y este cumplimiento o esta revisión la hacíamos o la desarrollábamos a través de esta expresión. Muy sencillo, los valores de WP, WU, E subíndice F y la base de la viga, que es B subíndice V, son datos, ¿sí? Aquí nada más la única recomendación que les haría es que hubiera consistencia en las unidades de la expresión de la derecha y de la izquierda. En este caso se eliminan los centímetros. Y en este caso, si se dan cuenta, estamos estamos colocando las variables precisamente en kilogramos sobre metro. W subíndice U son 1500 kilos por cada metro. W subíndice P, si recuerdan, lo teníamos también en kilogramos sobre metro. Y aquí estamos transformando el módulo de elasticidad, ¿sí?, de la viga, que lo teníamos en kilogramos sobre centímetro, lo estamos transformando a kilogramos sobre metro cuadrado. Muy bien, calculamos las expresiones en ambos lados y vemos que del lado izquierdo tenemos una relación de 12 y del lado derecho tenemos una relación de 1485. El condicionamiento, como ven, para que el desplazamiento no sea un problema, debe de ser la parte de la derecha, 1485, mayor a la de la izquierda, que es la relación entre el claro y el peralte de la viga. En este caso, hemos concluido, por muy poco es mayor al lado izquierdo. Esto lo podíamos intuir porque el valor precisamente de K nos dio muy grande, ya cercano a 8,
Y aquí vemos las consecuencias, precisamente, de ese análisis. También lo podemos notar a través del desplazamiento. Ya prácticamente se parecen mucho los valores. Lo que esperarían es que si ustedes proponen un peralte más grande para su trave, pues entonces el valor se aleje mucho más de la parte izquierda. Por supuesto, es una verificación importante. Este criterio, debo decir que es algo conservador, esta revisión del desplazamiento. Es algo conservador el criterio, sin embargo, es un criterio muy práctico que estoy seguro les va a servir para sus proyectos de aquí en adelante. De esta manera, entonces, hemos concluido las revisiones. Si se dan cuenta, establecimos la sección transversal de la viga, ¿sí? Dijimos que iba a ser de 30 por 50 y no nos representó ningún problema para las descargas que estamos teniendo y para las, precisamente, especificaciones del muro. De aquí hemos revisado también que los esfuerzos en las fronteras o en los bordes del muro no sobrepasan la capacidad de la mampostería, por lo que estaríamos en condiciones de diseñar la viga que va a recibir el muro sin ningún problema. Hemos revisado el estado límite de servicio o el control del desplazamiento y procederíamos finalmente a diseñar por resistencia esa viga de concreto reforzado con obviamente los momentos y los cortantes actuantes en la viga. Esto lo hemos tratado en videos anteriores y precisamente aquí concluye el proceso para revisar los muros y para prediseñar o proponer una sección de la viga que va a recibir a nuestro muro. Ya lo decía al principio, estos problemas son muy comunes, sobre todo en casas habitación o en estructuras de mampostería, donde hay que disponer una trave bajo un muro, precisamente por no haber continuidad entre el eje en la zona. Así que no tengo ninguna duda que este criterio y este video les va a ser de mucha utilidad para sus proyectos. Les agradezco una vez más su atención. Síganse cuidando mucho en esta pandemia. Les mando un fuerte abrazo y si les ha gustado el video, regálenme por favor un like en el mismo y por supuesto si no se han suscrito, los invito a que lo hagan. Esto finalmente es lo que mueve el desarrollo de contenido para todos ustedes, por lo que les agradezco muchísimo su apoyo y su difusión. Un fuerte abrazo, cuídense mucho y nos vemos en la próxima.